Hola jóvenes, ¿qué tal? Bueno, estamos en otro video explicando lo que anteriormente les dije que copiaran. Bueno, eh, era sobre sumar vectores, más que todo lo que copiaron. Y quiero que recuerden que todo vector tiene un módulo, una dirección y un sentido. Por ejemplo, este vector que está aquí se supone que mide 4 metros y este vector que está acá se supone que mide 3 metros. Voy a acercar un poquito más. 4 metros y 3 metros. Si los dos vectores tienen la misma dirección y el mismo sentido, si ustedes fijan, tienen la misma dirección, van hacia el este, ¿verdad? ¿Sí? Tienen la misma dirección. Entonces, si imagínense que ustedes están al inicio eh, de este vector, caminan 4 metros y de ahí para sumarlo simplemente hay que pegarlos, unir en la punta de en la cabeza de este vector, poner la cola del otro, como se muestra aquí. Fíjense, 4. Ustedes se desplazan 4 metros y de ahí se desplazan 3 metros. ¿Cuánto sería? Sería 7. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento total que ustedes tuvieron en ese caso? La distancia o el desplazamiento que ustedes hicieron fue de 7 metros al este. Esto es cuando los dos vectores van hacia la misma dirección. Se desplazaron 4 metros y luego 3 metros. Pero ¿qué sucede? Si los 4 metros están, fíjense en el ejemplo P, aquí. Ustedes están aquí al inicio, en la cola de este vector, van a empezar a caminar. Camina 4 metros, pero si ustedes fijan, el otro vector ya no va hacia el este, va hacia el otro lado. Entonces, si ustedes se desplazaron 4 metros y luego retrocedieron 3, ¿cuál fue el desplazamiento que ustedes tuvieron? Al inicio, ustedes estaban aquí. Vámonos en la parte de aquí del ejemplo. Al inicio, ustedes estaban aquí. Se movieron 4 metros, pero luego regresaron 3 metros. ¿Cuál fue el desplazamiento total? El desplazamiento total fue 1 metro porque ustedes estaban aquí al principio. Fueron a dar una gran vuelta, pero regresaron casi al puesto donde estaban. Entonces, ¿cuál fue la suma de esos vectores? ¿Cuál fue el desplazamiento total que hubo en ese caso? El desplazamiento total que hubo fue de 1 metro. Entonces, fíjense la diferencia. Estos dos tenían la misma dirección. O sea que caminaron y caminaron, pero no regresaron. ¿Qué pasa con unos vectores que tienen dirección contraria? Por ejemplo, este tiene 4 metros y luego 3 metros hacia atrás otra vez. Lo que nos interesa es el desplazamiento que hubo de donde ustedes estaban inicialmente. Vámonos otra vez a esta cuadrícula y si ustedes se fijan, imagínense que ustedes estaban parados aquí. Ustedes caminaron, caminaron, caminaron y están acá. Su desplazamiento fue un total de 7. Todo ese fue su desplazamiento. Pero cuando los vectores tienen diferente dirección, en este caso, usando los mismos vectores, solo que el vector de 3 metros tiene una dirección diferente. Entonces, fíjense, 4 metros hacia el este y luego regresaron regresaron 3 metros. El desplazamiento total fue de 1 metro. ¿Qué sucedería si el desplazamiento sería 4 metros hacia el este y 3 metros hacia el sur? Eso es la dirección que tiene cada uno de los vectores, pero fíjense, ¿cuál fue su desplazamiento total? Es este que está acá, ¿sí? Lo que importa es cuál es el punto inicial y cuál es el punto final de donde inicia y termina el vector. Recuerden que, bueno, o se los digo ahorita por si no lo saben, para sumar vectores, ustedes colocan en la cabeza del primer vector la cola del segundo vector. Por ejemplo, aquí está el primer vector, que es este que está acá de 4 metros, y pegadito
pegado, miren, empieza el otro vector de 3 metros. Pero en este caso, imagínense que un vector va hacia el este y el otro va hacia el sur. Fíjense, entonces, ¿cuál es el desplazamiento total? Ustedes lo miden con la regla y se darán cuenta que es de 5 metros. Entonces, para sumar vectores hay que tener muy en cuenta cuál es la dirección que tienen, ¿sí? Porque si no van a ser desplazamientos totalmente diferentes. En el ejemplo A, el desplazamiento fue de 7. En el ejemplo B, el desplazamiento fue de 1 metro. Y en el desplazamiento C fue de 5 metros. Todo depende hacia dónde van las direcciones. Si ustedes fijan, no cambiamos la dirección, solo los juntamos y empezamos a contar. Voy a seguir con la explicación. Bien, hay tres maneras o tres métodos para sumar. Está el método del triángulo, el método del paralelogramo y el método del polígono. El método del triángulo es el que ya estuvimos viendo hace ratito. Fíjense, tienen un vector A y un vector B. Y yo les pido que lo sumen. Por ejemplo acá, vector A más vector B. Y yo lo que pido, este es el método del triángulo. Fíjense, método del triángulo. Yo lo que les pido es que me sumen este vector A con el vector B. Fíjense en una cosa. El vector A está con los grados, el sentido y la dirección tal y como me la da el libro, está aquí copiada. Fíjense, miren hacia dónde está. Está aproximadamente, yo le calculo 45 grados. Aquí también está a 45 grados. Y en la cabeza inicia el vector B. En la cabeza del vector A inicia el vector B sin cambiar su dirección. Fíjense, está totalmente hacia el este, está totalmente hacia el este. No está el B como hacia abajo o hacia arriba, no se le cambia el sentido. Simplemente se juntan, ¿sí? Sin cambiar su dirección, sin cambiar su sentido, solo se coloca uno tras otro, ¿sí? Y fíjense, el vector A más el vector B me dio esta línea punteada que está acá. Y esa sería la suma de los dos vectores, el vector A más el vector E. Es B, perdón. Esta línea punteada que está aquí. Bien, ese sería el método del triángulo. Es simplemente colocar un vector tras otro vector y hacemos una línea punteada desde el principio del primer vector y en la en la cola del vector, del primer vector y en la cabeza del último vector. Fíjense, solo juntamos el vector A y el vector B y trazamos una línea punteada y esa es la suma de los dos. Luego seguiría el método del paralelogramo. El método del paralelogramo ya es un poquito más complejo. Vamos a ver, dice acá. También es apropiado para sumar dos vectores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos siempre utilizando el vector A y el vector B. Pero, ¿qué se hace con este método? Recuerden, vuelvo y hago énfasis. Método del triángulo, método del paralelogramo y método polígono. El método del triángulo ya los expliqué. Ahora estamos con el método del paralelogramo. ¿Y qué es lo que se hace en el método del paralelogramo? Se miran los dos vectores. Se copian tal y como están, pero se unen sus dos colas. Ya saben que la cola del vector y cuál es la cabeza del vector. Se unen sus dos colas sin cambiar su dirección, sin cambiar su sentido, sin cambiar nada. Solo los unen. Miren, el vector A está tal y como está acá. Y el vector B está igual, idéntico. Pero, ¿qué es lo que se hace? Miden ustedes el módulo que tiene este vector, el vector B, por ejemplo, y lo empiezan a hacer en línea punteada acá, sin cambiar su dirección. Fíjense, el vector B está aquí, punteado, y el vector A está aquí, punteado, está copiado. Fíjense, este es el vector B. Aquí está la copia del vector B, pero en línea punteada. Este es el vector A.
aquí está el vector A, pero en línea punteada, ¿sí? Lo que hacemos es sacarle una copia, imagínenselo así. Está a este lado, el lado izquierdo, y lo hacemos en el lado derecho, con la misma dirección, con el mismo módulo, el mismo sentido. Igual, miren, el vector B está en el lado opuesto y en el lado opuesto, ¿sí? Entonces, donde juntamos las dos colas, donde unimos las dos colas de los dos vectores, empezamos a trazar la línea punteada hasta llegar donde se unieron las dos líneas punteadas que teníamos anteriormente, las copias. Fíjense, desde las colas hasta donde se unieron nuestras copias. Y ese sería el método de paralelogramo. Ya lo voy a explicar así, grabado desde mi celular, pero me falta todavía suma de vectores utilizando el método de polígono. El método de polígono es lo mismo. Fíjense, suman estos tres vectores. ¿Cómo sumaríamos esos tres vectores con el método de polígono? Lo mismo. El vector A lo juntamos la cabeza del vector A con la cola del vector B y la cabeza del vector B con la cola del vector C. Miren, vector A, vector B y vector C. Y trazamos una línea punteada desde la cola del primero hasta la cabeza del último, con una línea punteada. Es como el método del triángulo, pero en el método del triángulo solo son dos vectores. Fíjense, miren, los juntamos, estos dos vectores los juntamos, pero solo lo hicimos con dos vectores. ¿Y qué pasa con este? Que lo hacemos con tres vectores, pero con la misma mecánica. Unirlos sin cambiar su dirección, su sentido, su módulo, sin cambiarles nada. Y hacemos la línea punteada desde la cola del primer vector hasta la cabeza del último vector. Ahora voy a pasar a grabar desde mi celular explicándolo con un lápiz y papel.